¿Para qué necesitamos medir? Esta es una pregunta general que nos podemos plantear. A continuación, expongo algunos problemas cotidianos a los que puede dar respuesta el proceso de medir. Una de las situaciones donde es importante medir es, por ejemplo, conocer si un niño crece lo suficiente. Otra de ellas es saber si un líquido determinado cabe en un recipiente concreto. Otra es saber cuánta pintura necesito para poder pintar una pared determinada, o ser capaz de decir si un mueble cabe por una puerta, en caso de que queramos cambiarlo de habitación, por ejemplo. El proceso de medir permite establecer relaciones entre cantidades. Esto es bastante frecuente en el ámbito científico. Y también el proceso de medir permite comunicar ciertas características de los objetos a otras personas. Pensemos, por ejemplo, que yo estoy hablando con alguien que no esté en el mismo lugar que yo y por teléfono le quiero decir que necesito un trozo de madera para montar una mesa o que necesito cierta cantidad de pintura para pintar una puerta o situaciones similares. Al tener el dato de una medida, yo puedo comunicar esa información de manera que la otra persona pueda recibirla adecuadamente. ¿En qué consiste medir? ¿Qué hago yo cuando mido? Este es uno de los procesos que los adultos tenemos bastante interiorizado y nos parece automático, pero a continuación veremos que no lo es. Al desglosar el proceso de medir, nos hacemos conscientes de los pasos que el niño debería aprender y en los que debería ensayar y practicar antes de familiarizarse con ese proceso. En primer lugar, debemos fijar una cantidad, que es la que se toma como unidad. A continuación, comparamos esa cantidad con aquello que se quiere medir, la unidad con lo que se vaya a medir y debemos ver cuántas veces el objeto que queremos medir contiene a esa unidad. Finalmente, asignamos la medida como el número de veces que esa unidad que hemos elegido nosotros cabe en el objeto que estamos midiendo. Veamos algunos ejemplos. Finalmente, medir es asignar un número a la cantidad de magnitud. Un número, pero también debemos decir cuál es la unidad de medida. Por ejemplo, yo podría decir que una hoja mide 2 palmos, o que la clase tiene 10 pasos, o que una cantidad determinada de tomates pesa 2 kilos, o que un paquete de azúcar pesa 510 gramos. Lo que indica el número son las veces que esa cantidad de magnitud contiene a la unidad de medida. En los casos anteriores serían palmo, paso, kilogramo o gramo. Veamos un ejemplo con las regletas de Cuisinert. La regleta roja equivale a 2 regletas blancas, por lo tanto yo puedo decir que la regleta roja mide 2 regletas blancas. En ese caso la regleta blanca es la unidad de medida y yo estoy midiendo la regleta roja. Pero también podría tomar la regleta marrón y ver que equivale a 4 regletas rojas. Yo diría que la regleta marrón mide 4 regletas rojas. En este caso, la unidad de medida es la regleta roja y estoy midiendo la regleta marrón. Igualmente, podría considerar diferentes regletas para medir otras que tengan mayor longitud. Vamos a ver qué son las unidades de medida. Por definición, la cantidad de medida es la cantidad que se toma como referencia para medir una magnitud de un objeto. En el caso anterior, la regleta marrón mide 4 regletas rojas. La regleta roja es la unidad de medida. En este caso, la magnitud que estamos midiendo es la longitud. Si yo digo que una hoja mide 2 palmos, en este caso el palmo es la unidad de medida de longitud, que es lo que yo estoy midiendo en este caso. Con un ejemplo concreto, si yo estoy midiendo el suelo del aula, puedo decir que el aula mide 60 baldosas, por ejemplo. Si yo pongo 60 baldosas, cubro todo el suelo del aula. En este caso, la unidad de medida es la baldosa y la magnitud que yo estoy midiendo sería el área. Aquí, a modo introductorio, propongo una actividad que es bastante sencilla. Se ve una cuadrícula y un dibujo en color naranja y lo que se pide es medir el área tomando las 2 unidades de medida que aparecen ahí. Por un lado el cuadrado rojo y por otro lado el rectángulo verde. Si yo midiera la figura amarilla con el cuadrado rojo, vería que puedo meter aquí
un cuadrado, 2 cuadrados, 3 cuadrados, 4 cuadrados, 5 cuadrados, 6 cuadrados, y que si yo junto este triángulo que me queda aquí con este, tendría otro cuadrado, con lo cual ya tendríamos 7 cuadrados. Y si le uno estos dos triángulos, también formarían otro cuadrado, y finalmente la figura mediría 8 cuadrados. Podríamos hacer un ejercicio similar con el rectángulo verde y veríamos que a la misma figura amarilla le caben 16 rectángulos verdes. ¿Qué ocurre en este caso? Lo que tenemos son dos medidas que sirven de unidad de medida y que sirven para medir un mismo objeto. Podríamos tomar cualquier otra unidad de medida porque la unidad de medida la establece la persona que está midiendo. De hecho, se aconseja que los niños comiencen a usar unidades de medida con las que les resulte cómodo trabajar y sientan familiaridad con ellas. En este caso, en la misma cantidad, estamos hablando de la medida de la figura amarilla que teníamos antes, pueden ser etiquetadas con diferentes valores o medidas, según la unidad que tomemos como referencia para medir. Como decíamos antes, tenemos 8 unidades si mido con el cuadrado rojo y tendríamos 16 unidades si mido con el rectángulo verde. Y lo expresaría así: 8 cuadrados rojos o bien 16 rectángulos verdes. Serían dos formas de medir ese objeto. Finalmente, podemos decir que estas medidas son equivalentes. Debemos distinguir también entre dos tipos de medidas. Por un lado está la medida directa y por otro lado está la medida indirecta. Las medidas directas son aquellas en las que el instrumento indica directamente el valor de la magnitud medida o cuando hacemos comparaciones con la unidad. En el ejemplo que mostraba anteriormente, lo que realizamos era una medición o una medida directa y son las que se suelen trabajar en educación infantil. Hay otras medidas que las quiero mencionar para que se vea la diferencia, que son las medidas indirectas. Aquí lo que ocurre es que la cantidad se determina mediante cálculos a partir de otras magnitudes conocidas, con fórmulas o con expresiones matemáticas. Por ejemplo, todas las fórmulas que conocemos para el cálculo de área de diferentes figuras geométricas son medidas indirectas. Por supuesto, estas fórmulas no se trabajan con niños de 0 a 6 años.